Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 21 de diciembre del 2020. Continuando con nuestra serie Carta a los Filipenses, tendremos la lección número 2, Procurando la Unidad. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición poder estar juntos y compartir con ustedes este tiempo de alabanza y meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar con un tiempo de cánticos y lo haremos con el himno número 27 en nuestro himnario titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y esta noche que nos permites tener este tiempo de culto, de estudio bíblico.
Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos para que sea de bendición, una ofrenda delante de ti, las alabanzas, la meditación en tu palabra. Y acompáñanos en este tiempo para que sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Señor con el himno 110. Digamos juntos: estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional
a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Queremos extender una cordial invitación a toda la congregación, Dios mediante, para este miércoles 30 de diciembre, a un culto especial de acción de gracias que tendremos en nuestro templo, en el salón principal, a las 19 horas. Así que mis hermanos están cordialmente invitados para este miércoles 30 de diciembre en el Templo Alianza. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 63, Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón.
Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie Carta a los Filipenses, tendremos la lección número 2, Procurando la Unidad. Escuchemos. Una vez más, bienvenidos queridos hermanos a este tiempo de estudio bíblico. Es grato poder compartir con ustedes en esta noche la continuación del estudio bíblico sobre la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Habíamos dicho que esta carta fue escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo, desde la prisión por el apóstol Pablo, acompañado de Timoteo, este siervo de Dios. El propósito de la carta, por supuesto, es agradecer por la gentileza que los hermanos han tenido al colaborar en el tiempo de las prisiones para con las necesidades del apóstol Pablo y también para atender un asunto de naturaleza eclesiástica. Hay un tema de fondo que tiene que ver con los peligros de la falta de unidad, peligros de las divisiones, peligros de las actitudes equivocadas dentro de la iglesia, y son actitudes carnales. Por supuesto, creo que es muy pertinente esta carta para nuestros tiempos porque son los mismos problemas. La humanidad ha arrastrado por muchos años, por muchos siglos, estos problemas que tienen que ver con la convivencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón también la iglesia lo sufre? Porque nosotros los seres humanos seguimos teniendo este tipo de obstáculos al momento de convivir como iglesia. Los mismos obstáculos que están afuera. ¿Por qué razón? Porque tenemos diferente temperamento, diferente carácter, diferente procedencia en cuanto a costumbres, en cuanto a conocimiento, etcétera, etcétera. Eso nos hace convivir como iglesia en una especie de variedad de individuos y al mismo tiempo poder ser un solo cuerpo en Cristo Jesús, mantener esa unidad del Espíritu en el vínculo perfecto que es el amor. Y este era un problema que se estaba suscitando en la iglesia de Filipos, el problema de la unidad. Y por supuesto, cuando tenemos este tipo de escaramuzas en las relaciones interpersonales, el gozo de la iglesia es afectado. Y esto es algo que hay que irlo puliendo, hay que irlo corrigiendo. ¿Por qué razón? Porque nos vemos tentados a dos extremos. O nos volvemos intolerantes con las debilidades, con las imperfecciones de los neófitos, o, por otro lado, nos volvemos en extremo tolerantes a una forma de convivencia donde para tener paz, para tener armonía, pasamos por alto el pecado. Ambos extremos son malos. La sola idea de decir que son extremos nos lleva a pensar que no son saludables y que deben ser atendidos en torno a la palabra. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo encontrar el equilibrio? Pablo en el capítulo 2 aborda este tema que tiene que ver con la conducta de los creyentes, con la convivencia como iglesia, con la relación entre los hermanos en Cristo, pero también va profundizando. Hay quienes dicen que esta es una de las únicas cartas donde nosotros no encontramos teología, donde no encontramos doctrina, y yo creo que eso es un error. El capítulo 2, entre los versículos 5 al 11, tiene un contenido fuerte doctrinal que nos lleva a nosotros a comprender la tarea mesiánica del Señor Jesucristo desde el principio hasta el fin, desde que toma la forma de hombre hasta que es exaltado en los cielos. Así que es una parte interesante que Pablo la va a utilizar como referente para construir un paradigma a fin de que la iglesia, mirando la conducta del resucitado, aprenda de él esta esencia de carácter, de espíritu, de comportamiento, para que la convivencia entre hermanos sea cada vez más saludable y podamos nosotros tener un testimonio que impacte a los de afuera. Entonces, vamos al capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Vamos a atender en primer lugar los versículos 1 al 4 y luego vamos a avanzar hasta el 11 para atender posteriormente los versículos 12 al 30. Lo primero que encontramos al leer el capítulo 2 es que hay una conjunción con respecto al antecedente del que Pablo venía hablando sobre sus penalidades como obrero de Jesucristo en prisión frente a aquellos que predican por contienda y todas estas cosas. Él dice lo siguiente: por tanto, o sea, en conclusión, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo suelta esto desde su preocupación pastoral por lo que está pasando en la iglesia de Filipos, que por supuesto
debe haberle llevado más de una noche de desvelo orando por el bienestar de la iglesia, orando por los hermanos. Cuando se tiene un corazón pastoral como el de Pablo, no se puede estar tranquilo hasta que estas cosas se logren resolver. Así que Pablo invoca lo siguiente: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, por favor, completad mi gozo. Pablo viene hablando de los sufrimientos en la prisión. Pablo viene hablando de aquellos que piensan generarle más tristeza predicando a Cristo por contienda y no con un corazón sincero. Así que lo menos que podemos nosotros darle es más preocupaciones. Así que Pablo dice, por favor, si ustedes han encontrado en Cristo alguna consolación frente a las tribulaciones que estamos viviendo, el gozo de poder predicar a Cristo en medio del quebranto, en medio de la pesadumbre que genera la tribulación, por favor, completad mi gozo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es uno de los versículos que tenemos que resaltar porque es uno de los versículos que va revelando el propósito de la carta en sí. Recojamos por un momento el versículo 27 del capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y aquí viene una descripción de eso. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es necesario que como creyentes nosotros nos comportemos a la altura del Evangelio, llevando una conducta que refleje lo que se espera de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos sal y somos luz aquí en esta tierra. Y lo interesante es que Cristo es la luz del mundo y le delega a la iglesia esa función de ser luz en esta tierra. Pero no podemos ser luz ni a nuestra calle, ni a nuestro barrio, ni a nuestra ciudad, ni a nuestra nación, si entre nosotros hay contiendas, si entre nosotros hay disputas, si entre nosotros hay celos, hay envidias. Eso, en lugar de propender para el engrandecimiento del reino de los cielos y servir de beneficio para la propagación del Evangelio de Cristo, al contrario, se transforma en una especie de estorbo, de tropiezo contra el cual golpean todos aquellos que o están buscando al Señor por buena intención o están buscando de la iglesia alguna forma de falla para poder afrentar públicamente la razón de Cristo. Y luego que ha dicho, por favor, estemos unánimes, sintiendo una misma cosa, propone lo siguiente para que esto se pueda cristalizar y convertirse de una teoría a una práctica. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda. Todo lo que somos y hacemos en la iglesia jamás puede ni debe convertirse en una competencia entre creyentes. Porque, hermanos, parecería raro decir esto, pero hay competencia entre los creyentes, hay competencia entre los predicadores, hay competencia entre los evangelistas, entre los pastores. Es doloroso ver que hay pastores que se están comparando con otros, aduciendo, conmigo se convirtieron tantos, conmigo se han bautizado tantos, y hay una competencia totalmente absurda. ¿Por qué razón? Según lo que la Escritura del Señor describe, nosotros no somos más que simples herramientas en las manos del carpintero. La gloria no es nuestra, la gloria es del Señor, así que no cabe para nada ese tipo de comparaciones y construir estadísticas que lo único que alaban y benefician es el ego del ministro. Esto es algo que debemos manejarlo con mucho cuidado, porque si nosotros recordamos las palabras del apóstol Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el fruto, el crecimiento, el producto de ese esfuerzo lo da Dios. Así que si por mi ministerio algunos vienen a los pies de Cristo, yo no tengo nada que ver en el asunto, porque siervo inútil soy. Lo que tenía que hacer, eso hice. ¿Qué tenía que hacer? Predicar el Evangelio. Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Así que no hay ningún mérito en que por la predicación del Evangelio otros vengan a los pies de Cristo, porque esa es una tarea en primer lugar impuesta por el principio de la palabra del Señor en la vida de todo creyente. En segundo lugar, la obra, el resultado le pertenece totalmente a Dios. Nosotros predicamos el Evangelio, pero el que redarguye de justicia, de pecado y de juicio, Él es el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el resultado le pertenece al Señor. O sea, Dios es el que permite que haya fruto por la predicación del Evangelio. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su Evangelio, y nosotros tenemos el altísimo privilegio de ser herramientas usadas por el carpintero, llamémoslo así, para completar su obra, para hacer su obra.
Entonces, partiendo de esto, nada hagamos por contienda o por vanagloria. Nada. Ninguna de las tareas que nosotros hagamos debe ser hecha esperando que alguien nos reconozca, que alguien nos aplauda, que alguien nos distinga de entre el conglomerado de creyentes. No, queridos hermanos, eso es totalmente absurdo. Eso veremos qué pasa en el cielo. Aquí no, pues. Eso veremos qué pasa en el cielo, porque la recompensa de nuestro trabajo no debe venir de los hombres. La recompensa de nuestro trabajo viene del Señor. Él es el que juzgará nuestro trabajo, Él es el que fiscalizará nuestra obra y Él es el que recompensará nuestra obra. De allí que no tiene sentido que nosotros compitamos con otros hermanos, no tiene sentido que nosotros nos vanagloriemos o ufanemos por la obra del Señor que nos ha sido encomendada. Más bien, dice aquí, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Qué propone la humildad? La humildad no es esa falsa actitud de menoscabo hacia mí mismo con mi autoconmiseración que dice, pobrecito de mí, a mí nadie me quiere, a mí nadie me toma en cuenta, a mí nadie me saluda, nadie me da oportunidad. Queridos hermanos, eso no es humildad. Eso es orgullo disfrazado de una falsa humildad. Esa persona quiere ser vista, esa persona quiere ser reconocida, esa persona quiere sobresalir, quiere ocupar un espacio que le pertenece al Señor. Porque el Señor es el único digno de ser destacado entre nosotros la iglesia. Por eso Él es la cabeza de la iglesia. Por eso propone antes bien con humildad. Y la humildad nos propone a nosotros lo siguiente. En primer lugar, reconocer quiénes somos, cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Somos pecadores limpiados por la sangre del Cordero. Y por esa obra de limpieza de la sangre del Cordero en nuestra vida somos nosotros justificados, somos santificados, somos vivificados por Él, para que Cristo en nosotros sea glorificado. Por tanto, la humildad nos permite a nosotros ubicarnos bien delante de Dios, saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Desde ese principio no cabe la jactancia ni la soberbia en nosotros. En segundo lugar, la humildad también nos lleva a reconocer las virtudes que Dios nos ha dado, las capacidades. Lo que menos puede decir un creyente es yo no sirvo para nada, yo no sé nada, yo soy tonto, y usar palabras de esa naturaleza, créanme que es ofensivo. ¿Por qué razón? Porque a todos nosotros Dios nos ha dado de su Santo Espíritu, y al recibir su Santo Espíritu hemos sido capacitados con dones sobrenaturales, con dones especiales dados por Dios a través de su Santo Espíritu, a fin de que nosotros le sirvamos y seamos de beneficio, de provecho, de edificación para el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que propone la humildad. En primer lugar, reconocer nuestra pequeñez delante de Dios y también reconocer las virtudes, capacidades y destrezas que Dios nos ha dado para que nosotros le podamos servir. Luego, nos lleva, dentro de este concepto de humildad, a construir los fundamentos para una relación saludable, llevadera y duradera entre los unos y los otros. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo aquí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí es donde tropezamos y donde se construyen las grandes grietas en esta edificación llamada el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Cuando yo llego a la iglesia y pretendo ser más importante que mis hermanos en la fe y que yo soy digno de un trato preferencial y un trato de pronto con cierto tipo de consentimientos en el que yo puedo actuar con ciertos caprichos porque soy el pastor de la iglesia, desde ese momento creo que tenemos una actitud equivocada. Pero veamos cómo se construye esta realidad, mis amados hermanos. En primer lugar, el Señor Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y cómo lo demostró? A través de su ministerio terrenal. Cuando vio a los hambrientos, tuvo compasión de ellos y les dio de comer. Cuando acercaron a los niños para que los bendijera, se molestó con los discípulos porque ellos habían reprendido a los padres, diciendo no molesten al maestro. Y el Señor les aclaró que no le impidan a los niños acercarse a Él porque de ellos es el reino de los cielos. También el Señor Jesucristo lo demuestra al solidarizarse no con las grandes clases sociales de aquel entonces, sino más bien con los pobres. Caminaba con los pescadores, estuvo en la casa también del publicano,
no era un hombre distinguido por su moral, más bien todo lo contrario, pero él se identificó con este hombre, fue a su casa, le habló de la salvación y por supuesto este hombre fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero uno de los casos sobresalientes en los que se nos permite entender la actitud correcta del Señor para con los demás y que es nuestro paradigma de acción, es que el Señor Jesucristo, tomando una vasija de agua, le lavó los pies a sus discípulos. Y cuando lo hizo, Pedro reaccionó y le dijo: Señor, no puede ser posible esto. Maestro, yo debería lavarte los pies a ti. ¿Por qué razón reacciona de esta manera el apóstol Pedro? Porque sencillamente el Señor Jesucristo estaba haciendo la tarea de la última rueda del coche para que nosotros lo podamos entender. ¿A qué me refiero con esto? El doulos o siervo, que creo que debería traducirse mejor para nuestra comprensión, sirviente, era aquel que se paraba en la puerta para recibir a las visitas, lavándole los pies y atendiéndolos de tal manera que puedan ser introducidos a la casa respetando todos los protocolos establecidos por la ley mosaica. Y ese esclavo que estaba allí en la puerta, no era el invitado a la mesa, no era el sobresaliente, era todo lo contrario. La propuesta del Señor Jesucristo en este orden es: el que quiera ser mayor entre ustedes será el menor. Y el que quiera ser grande, pues tendrá que ser siervo de todos. El que quiera ser primero tendrá que ser postrero. Y el Señor Jesucristo lo enseñó con el ejemplo. Qué distante estamos cuando nosotros pretendemos señorear sobre la iglesia en alguna manera. Porque, hermanos, no solamente un pastor puede pretender señorear sobre la iglesia. Los diáconos de una iglesia pueden pretender señorear sobre la iglesia. Los hermanos de la iglesia pueden pretender señorear. Vean, hermanos, es desagradable esta actitud cuando nosotros entramos en una iglesia y vemos lo que el apóstol Santiago describe en el capítulo 2 de su carta. Santiago capítulo 2. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, escuche bien, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y el que hace distinciones de esa naturaleza, dice aquí Santiago, ¿y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, queridos hermanos, la propuesta de Santiago es que en la iglesia no exista ninguna forma de menosprecio para nuestros hermanos por su condición económica o social. Y hermanos, suena absurdo tener que decir esto, que en la iglesia del Señor se exhorte a que no haya este tipo de distinciones. ¿Por qué digo que es absurdo? Porque la iglesia del Señor se construye en el principio de que el Dios omnipotente, dejando su trono de gloria, vino a esta tierra a nacer en una familia de artesanos. Vino a nacer en un pesebre porque no hubo lugar para él en el mesón. Un lugar maloliente. Hoy en día la gente construye sus escenarios del nacimiento del Señor Jesucristo, cosa que el Señor jamás mandó. Y lo hacen de una manera tan romántica, tan bonita. Pero el pesebre es un lugar sucio, maloliente, desagradable. Ahí vino a nacer el Rey del Universo. No vino a nacer en el mejor de los hoteles.
Cuando él crece, crece dentro de ese contexto de humilde condición, de pobreza. Cuando escoge a sus discípulos, escoge gente con la cual se podía trabajar, gente del vulgo. Y cuando digo vulgo, mis queridos hermanos, literalmente estoy diciendo gente del pueblo, del pueblo. Eran pescadores, eran publicanos. Era gente que tal vez no era bien vista por la opinión popular. ¿Por qué razón? Porque no tenían rango social, a eso me refiero. Y sería triste que nosotros, conociendo el Evangelio, pretendamos construir este tipo de divisiones dentro de la iglesia, observando rangos sociales, académicos, culturales o de cualquier otra naturaleza, mis amados hermanos. Error terrible sería que dentro de la iglesia del Señor, nosotros, los pastores, los diáconos, los hermanos en general, pretendiéramos mirar a otros por encima del hombro con desdén y menosprecio porque de pronto no tienen la altura económica o social que nosotros. Siempre he sostenido esto. Empezando por el pastor, debe ser un servidor de todos. Los diáconos deben ser servidores de todos porque no son señores de la iglesia, son siervos de Cristo por medio de la iglesia, porque son elegidos por la iglesia para servir a la iglesia. O sea, como suelen decir los muchachos hoy en día, ubiquémonos, queridos hermanos. Ubiquémonos. Por eso dice Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por esa razón el Señor Jesucristo, haciendo a un lado a sus discípulos, recibe a los niños en sus brazos. Tomándolos en sus brazos los bendecía, dice el Evangelio. Qué lindo, hermanos. Qué ejemplo tan bonito. El Señor Jesucristo hizo al lado a toda la alcurnia y los que se habían construido como celadores de él, sus discípulos, y los hace a un lado para darle la prioridad a estos niños, para atender a estos niños. Y es más, los utiliza como un referente al decir que hay que ser como niños para ganar el reino de los cielos. Tener esa fe sencilla, sin construcciones de posturas o de actitudes, sino con la pureza diáfana del corazón de un niño. Así que miren ustedes, hay que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, de manera especial los que tienen cargos de servicio, de honra dentro de la iglesia. Luego dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no buscamos beneficio personal, sino la manera en la cual nosotros podemos servir, ayudar, ministrar a los demás. Entonces, mire, dos cosas que nos propone el apóstol Pablo para tener una convivencia saludable, armónica y conforme al corazón de Dios dentro de la iglesia. La primera, estimar a los demás, a todos mis hermanos como superiores a mí mismo. De esa manera yo no puedo tener actitudes prepotentes para con nadie, porque son superiores a mí, pues soy siervo de ellos. Y segunda cosa, no buscando beneficio personal, no actuando con egoísmo o con mezquindad, al contrario, tratando de servir, tratando de ayudar, tratando de socorrer a los otros. ¿Y cuál es el paradigma? El paradigma lo construye Cristo Jesús. Esto empieza en el versículo 5 cuando Pablo exhorta al tenor de todo lo que ha dicho, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso decimos que hay abundancia de doctrina en este párrafo, porque empieza a construir la conducta, el paradigma a seguir, el ejemplo a seguir de la iglesia por medio de la descripción de lo que Cristo hizo por nosotros. El cual siendo en forma de Dios, Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y versículo 1.14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, etcétera, etcétera. El cual siendo en forma de Dios en el esplendor y majestad, la grandeza del Señor, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Tremendo ejemplo de humillación y de humildad. El Señor Jesucristo goza y gozaba también de todo el esplendor de la gloria divina. Era dueño y es dueño de todos esos atributos divinos: omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Dios espíritu hecho hombre, encarnado en hombre, nacido de una virgen, nos da allí el primer ejemplo supremo de la humildad. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa majestad gloriosa para tomar la forma de hombre
y en esa condición de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Ser Supremo, Dios omnipotente, eterno, inconmensurable, ha tomado la forma de hombre para caminar entre los hombres y darnos ejemplo de obediencia. Él no tenía por qué hacerlo y lo hizo por amor a nosotros. Y construye aquí un ejemplo digno de ser imitado por todos aquellos que nos decimos y llamamos hijos de Dios y creyentes en el Señor Jesucristo. La obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El martirio, la forma máxima de dar testimonio sobre una verdad. El martirio, llegar a testificar con su propia vida de Dios y de su amor para con nosotros. Queridos hermanos, es impresionante que el ejemplo que utiliza el apóstol Pablo para construir la conducta de los creyentes en Filipos es la conducta que tuvo el Señor Jesucristo por amor a nosotros. Lo dije hace un momento, dejando su trono de gloria, vino a nacer en un pesebre porque no había lugar para él, rechazado desde el principio. No hubo lugar para él, rechazado en su ministerio, su propia familia le dio la espalda, rechazado en la consumación de su ministerio mesiánico, aún sus discípulos lo dejaron abandonado, siendo el Rey de la Gloria. Entonces no cabe en el corazón, no puede caber en el corazón de un creyente el hecho de decir, yo me voy de esta iglesia porque a mí no me toman en cuenta, a mí no me saludan. Oiga, si es verdad eso, yo que usted estaría gozoso, porque así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar. En segundo lugar, yo siempre he propuesto esto, queridos hermanos. Si usted cree que nadie le saluda, salude pues. Acérquese, dé la mano. No, es que yo saludé al hermano fulano de tal y no me contestó. Pues salude a otro, pues, y salude a todos hasta que alguien le conteste. ¿Qué le parece? Porque eso yo creo que sería lo saludable. Vean, hermanos, hay personas que dicen no sentirse amadas, pero tampoco aman. Hay personas que dicen que nadie los saluda, pero tampoco saludan, porque están sentados en el trono de su corazón esperando recibir cierto tipo de trato preferencial de entre los hermanos de la iglesia. A mí no me visita nadie, a mí el pastor no me llama por teléfono. Querido hermano, tenga por seguro que hay uno más grande que el pastor, que le ama a usted y que continuamente le llama a tener comunión con él, y a veces no lo escuchamos. Y ese es el Señor Jesucristo. Entonces entendamos bien esto. Nuestro ejemplo sumo de conducta es el Señor Jesucristo, quien habiéndose despojado de su gloria, se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, fue mucho más allá, más a lo profundo, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y por qué esto es un acto de humillación? Porque la forma de muerte del Señor Jesucristo era una muerte vergonzosa. Era la muerte para los condenados, los peores. La muerte de madero era una muerte de maldito. Así decía el Antiguo Testamento. Así que el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, por lo cual, y aquí viene la enseñanza, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto me alegra mucho y me agrada, hermanos, tremendamente, porque el único digno de exaltación, el único digno de honra en la iglesia no es el pastor. Por favor, hermanos, cuidémonos de mirar al pastor como si estuviera ocupando el lugar del Señor Jesucristo. Eso no es así. Ningún pastor es digno de recibir aplausos de parte de la iglesia. El único digno de aplauso es el Señor. El único digno de admiración es el Señor. Los pastores, ¿qué somos? Hermanos de la congregación a los cuales Dios llamó para encargarles este trabajo riguroso de cuidar la iglesia del Señor. Pero no hay ninguna diferencia en cuanto a la gracia y la misericordia de Dios y el perdón de Dios y la justificación de Dios, y la responsabilidad es mayor delante del Señor. Pero el único digno de ser exaltado en la iglesia es el Señor Jesucristo. Cuando alguien procure llamar la atención hacia sí mismo, sea este un pastor, un diácono o un miembro de la iglesia, tenga la seguridad que detrás de esa conducta
no está Dios. O está la carne o está el mismísimo diablo. Porque el único que ha buscado, créanme, desviar la atención de la iglesia del Señor, de la total adoración de la iglesia a su Señor, a su Dios, es Satanás. Así que, queridos hermanos, frente a ese tipo de cosas, curémonos en sano. ¿Cómo? Tengamos un trato, una conducta de alta estima los unos por los otros. Y entiéndase bien, esto no significa que no debemos honrar a quien debemos honrar, como dice la palabra del Señor, al que respeto, respeto, al que honra, honra, etc. No hay ningún problema en eso. Y todos, si todos nos miramos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, créanme que estaremos construyendo sobre el fundamento de la cordialidad, de la unidad de la fe y del espíritu. ¿Y qué tendremos por resultado? Una iglesia que sea tan agradable que cuando llegamos no tengamos deseos de salir, sino muchas ganas de seguir allí. Porque esa es una iglesia que imita a Cristo, no imita a los hombres. Se goza en seguir la instrucción del Señor Jesucristo y tener como modelo supremo a nuestro Señor, el cual se despojó. Y si nosotros nos humillamos, Dios es el que exalta. Si nos exaltamos, Dios es el que humilla. Así que Cristo fue exaltado hasta lo sumo porque Él se humilló delante de todos. Y le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que lo crucificaron, de los que lo aborrecen, de los que blasfeman contra Él. Un día estarán de rodillas delante de Él. Nuestras rodillas ya están dobladas delante de Él. Nosotros lo hemos reconocido como Señor absoluto de nuestra vida. Lo hemos reconocido como Salvador personal. Y lo hemos reconocido también como el Rey que debe sentarse en el trono de nuestro corazón. Cuando nosotros llegamos a ese punto de madurez, vemos a nuestro hermano en Cristo como un siervo mira a su Señor. Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo servir? ¿De qué manera puedo ser útil para usted? Tratando de tener esa conducta, hermanos, cuando nosotros logramos forjar ese espíritu en la iglesia, créame que nosotros tendremos una iglesia agradable, deliciosa, y la gente va a querer estar allí. No es algo que se consigue de la noche a la mañana porque tendremos que ir derribando argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Cristo, primero en nosotros mismos. La idea de que somos dignos de tratos preferenciales, eso tiene que ir desapareciendo. La idea de que los demás deben entenderme, comprenderme, amarme, visitarme, acordarse de mí, debe ir desapareciendo. Recuerde el principio establecido por el Señor Jesucristo. Él vino para servir, no para ser servido. Busquemos entonces la oportunidad de servir y, como dice el apóstol Pablo, hagamos bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. Entonces, mis amados hermanos, empecemos por eso, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos, teniéndolos en alta estima, recordando que el Señor Jesucristo hizo eso por nosotros al venir a esta tierra. Ese es el verdadero significado de su venida. Entonces creo yo, queridos hermanos, sin temor a equivocarme, que tendremos una vida mucho más llevadera, una iglesia mucho más agradable y fortalecida en el vínculo perfecto, en el amor los unos por los otros. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa noche. Damos gracias a nuestro Señor por el mensaje de su palabra en esta noche y para finalizar les invito a entonar juntos el himno 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro
nuestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de Él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con Él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de Él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de Él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Les animo a visitarnos acá en el Templo Evangélico Alianza para gozarnos juntos. No se olviden, los días martes a las 5 de la tarde las damas tienen su reunión y el día domingo a partir de las 8:30 de la mañana tenemos nuestras actividades en la casa del Señor. Venga, congréguese con nosotros, celebremos juntos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta noche, por el tiempo que hemos podido compartir juntos. Quiero alabar y bendecir tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud, ese espíritu de Cristo que se humilló a sí mismo por nosotros, para servirnos, para darnos salvación y que fue exaltado hasta lo sumo. Ahora, Padre, ayúdanos también a nosotros a mirar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, como Cristo mirara a sus discípulos, dispuesto a lavar sus pies. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo espíritu, la misma actitud para propender a la unidad del cuerpo de Cristo. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.